Amigos y amigas televidentes, bienvenidos y bienvenidas a este 14º programa Las Congresistas tienen el uso de la palabra. Y para hacerlo hemos decidido poner en la agenda del debate político y también del debate parlamentario un asunto que ya se ha venido tratando en el Poder Legislativo, el tema de la seguridad y soberanía alimentaria. Tema de vital importancia porque tiene que ver con cuestiones no solo agrarias, sino también con exportación, importación de alimentos, con los tratados de libre comercio y en general con el derecho a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del país. Y para hacerlo contamos con la presencia de la distinguida congresista Claudia Coari Mamani, representante de la región de Puno y además integrante de las comisiones de ética, de la Comisión Agraria, de las comisiones de producción, micro y pequeña empresa y cooperativas y de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. De otro lado, como ya es tradicional en nuestro programa, contamos también con la presencia de especialistas sobre el tema y esta vez me place mucho poder conversar con el doctor Fernando Eguren López, sociólogo rural, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, institución muy legitimada en el debate sobre la descentralización y en general la dinámica del desarrollo en el país, director de la revista Debate Agrario, miembro del directorio del Seminario Permanente de Investigación Agraria del Perú y responsable del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción ALOP. Y como ya el tema ha sido presentado y evidentemente su curiosidad ha sido suscitada, dentro de un momento y luego de una pausa regresaremos para cumplir lo que les hemos prometido. El congresista José Urquizo Magia, coordinador del grupo de trabajo encargado de evaluar el sector saneamiento y las empresas prestadoras de servicio, te invita a participar este jueves 20 de marzo a las 9 de la mañana a celebrar el Día Mundial del Agua. En el evento participarán congresistas y representantes del Ministerio de Vivienda, SUNAS, Autoridad Nacional del Agua, OEFA, CENAMI y SEDAPAL. Ven este jueves 20 de marzo a las 9 de la mañana a la Plaza Bolívar del Congreso de la República e infórmate sobre las políticas públicas para la gestión sostenible del recurso hídrico. ¡Te esperamos! Esta debería ser una situación rutinaria, sin mayor complicación. Pero a veces... ¡Ese servicio no lo pedí! ¿Larga distancia? Es tu derecho como usuario reclamar por los errores en la facturación de los servicios de telecomunicaciones. Pero antes, toma nota del procedimiento. Presenta tu reclamo. Reclama por teléfono, por escrito, en las oficinas de la empresa o a través de su página web. La respuesta a tu reclamo debe llegar a tu domicilio en no más de 40 días hábiles. ¿Y qué pasa si la empresa no responde? Puedes presentar una queja por escrito en la misma empresa o a través de la página web, solicitando que se aplique el silencio administrativo positivo, que significa que el reclamo se da por aceptado debido a que la empresa no respondió dentro del plazo establecido. Si no estás conforme con la respuesta a tu reclamo, presenta una apelación. Tienes 15 días hábiles para apelar a través de una carta en las oficinas de la empresa o a través de su web. El procedimiento de reclamo es gratuito y no necesitas de abogados o tramitadores.
La segunda instancia, OCIPTEL. La empresa debe enviar al OCIPTEL tu expediente con los documentos de tu caso en un plazo de 10 días hábiles. En el OCIPTEL tenemos hasta 40 días hábiles para responder. Somos la segunda instancia. Aquí termina la vía administrativa. Si tienes dudas, te esperamos en cualquiera de nuestras sedes. Visita nuestra página web www.ociptel.gov.pe o llama a nuestro fono ayuda 0801 121 21. Estamos para servirte. Buenas tardes, congresista Coari. ¿Cómo está? Buenas tardes. Congresista, Rosa. el tema de la seguridad alimentaria y el tema de la soberanía no tienden a veces a confundirse, a estar imprecisos, ¿no? ¿Qué es? Empecemos pues por la seguridad alimentaria, congresista. Bueno, primero, para mí la seguridad alimentaria ha sido candente, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en el último censo agropecuario en 2012, en cada 100 productores ha sido pues mujeres. En primer lugar, como 31% mujeres están en el rural y principalmente el rol importante que juegan las mujeres, pues, ¿no es cierto?, en la familia, en lo que es la responsabilidad de esos hijos y lo que es responsabilidad de atender a muchos de los productores y las productoras, quienes cultivan y quienes también están en la ganadería. Entonces, un rol importante que juegan las mujeres en el rural, y hay veces, muchas veces, quizás no hemos tomado en cuenta, pero sin embargo, en los últimos años, las mujeres pues estamos totalmente comprometidos, lo que se puede trabajar en la participación política de la mujer, pero ¿por qué no también lo que decimos en caso de producción de agricultura? Cuando se habla de la importancia del trabajo de la mujer rural como productora, se puede pensar que eso es simplemente una arenga, un señalamiento lírico, ¿no? Pero hay cifras importantes, ¿no? El 31% de mujeres dirigen unidades agropecuarias en el campo, o sea, trabajan solitas, son jefes de producción, digamos, en la pequeña producción. Y luego más del 60% de alimentos proviene de la agricultura artesanal, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de agricultura artesanal? De pequeña producción, de papa, de oca, de arveja, ese tipo de agricultura, ¿no? Que tiene que ver con la siembra, con el acopio. Pero, ¿cómo hace la mujer? O sea, hace la doble tarea permanentemente y la hace también con el varón, ¿no? Así es, porque las mujeres a veces cumplimos los roles importantes como una carga totalmente. Pero, sin embargo, hay veces, muchas veces a las mujeres no siempre toman como debe ser, ¿no es cierto? No siempre toman en cuenta que las mujeres, ¿por qué las mujeres tienen que estar? ¿Y por qué las mujeres tanto hablan? ¿O por qué las mujeres se están ofreciendo, inclusive en estas semanas, cuando las mujeres llegaron, ¿no es cierto?, de diferentes regiones para hacerlo ver? Ha habido un evento en Puno, ¿no? Pequeña producción agricultura que lo traen. Entonces, ¿qué cosas hacen estas mujeres? ¿Por qué están amontonando sus productos? Traen, hay veces, muchas veces, pero es totalmente para las mujeres, hay veces difícil hacer la agricultura y hay veces, muchas veces, las mujeres, pues, de su pequeña parcela que lo tiene, lo trae y hay veces convierte también el canje. Hay veces en la comunidad campesina, principalmente las mamás, no tienen económicamente suficiente. Entonces, ¿qué cosa hacen? Lo pequeño que producen y traen a la ciudad y para canjear un poco de aceite, un poco de arroz, su producto por insumos, ¿no? Así es. Yeah. Y no solamente eso, y a veces también ellos traen de ese pequeño agricultura para el mercado interno, más que todo lo están solventando.
porque hay veces, muchas veces, no están tomadas en cuenta. Entonces, por eso es que decimos, ¿por qué no se puede mantener lo que es nuestra soberanía alimentaria? Hay veces, muchas veces, muchos que no han entendido de que la soberanía es una traba, ¿no es cierto? Entonces, estas mamás pues vienen luchando, trabajando en el frío, en la lluvia. Hay veces, muchas veces, ni siquiera ellos tienen hora, en qué horario es lo que están trabajando. Hay veces es una preocupación, por eso es que decimos de que la soberanía alimentaria que debería respetar los pequeños agricultores, que deberían ser incluidas, tomadas en cuenta, así como lo trabajan día y noche, ¿no? Claudia, ¿la soberanía tendría entonces una relación directa con la calidad de los productos? Con la naturaleza genuina de la producción elaborada por los campesinos, por los pequeños y medianos productores? Así es, congresista Rosa, creo que es una preocupación para muchos de los agricultores, los pequeños agricultores a nivel de nuestro país tienen pues calidad de alimentos. Por lo tanto, creo que muchos decimos sí debemos mantener nuestro alimento sano, nutritivo que lo tenemos, que sí debemos producir más alimento, lo que estamos haciendo en la agricultura familiar. Creo que es importante, primero, de que también tomar en cuenta a las mamás principalmente, porque las mamás quedan en el hogar, porque las mamás se preocupan, porque las mamás están permanente día a día trabajando en la agricultura. Hoy en día en el campo, más que todo, los varones salen a la ciudad a buscar a trabajo, ¿no es cierto? Pero las mamás quedan en la casa, en la familia. Entonces, por eso es que decimos, nuestro alimento es nutritivo, es sano y es saludable. Y por lo tanto, nuestro alimento debemos producir más y debemos consumir nuestro alimento. Eso es lo que decimos, por eso es que queremos la ley de la soberanía alimentaria, tanto que estamos debatiendo en el Parlamento. Quisiéramos que también muchos de los congresistas que reflexionen, porque venimos, queramos o no queramos, tenemos que reconocer de dónde venimos, de las regiones. Y hay veces, muchas veces, cuando tú viajas a diferentes regiones, ahí están los alimentos, en la punta del río, y hay veces en el mercado, y hay veces no pueden ni vender un kilo de plátano, solamente cuesta $1.50, inclusive para zona norte. Y ahora, inclusive nosotros en la zona sur, cuando lo llamamos en la región, en Arequipa, en Cusco, infinidad de las regiones, hay veces el kilo de papa, el papa más saludable, nutritivo, que lo que hacemos la arenosa, y esa papa lo que vendemos solamente a 3 soles. El kilo. Entonces, pero sin embargo, hay veces las papas que vienen, ¿no es cierto?, como una cabeza grande. Eso es lo que estamos hablando ahora, la seguridad alimentaria. Y esa seguridad alimentaria, ¿cuántos? Que el alimento que siga viniendo para que la solventen a muchos de los peruanos, qué sé yo. Pero sin embargo, no vemos de que nuestros alimentos que lo tenemos nutritivo, sano, estos alimentos que se podrían ser mantenidos para que estén mejor nuestros hijos y para que estemos mejor rentable con nuestro alimento en nuestro país. Eso es lo que no estamos viendo mucho. Creo que eso tenemos que entender también. Creo que ya lo tenemos, esta ley ya dictaminado y además ya en 2 comisiones aprobado y final hemos entrado también al pleno del Congreso y bueno, se ha quedado, ¿no? Y por una petición de una congresista, pero sin embargo creo que todos debemos tomar en cuenta de que nosotros como peruanos deberíamos estar pensando de que cómo vamos a mejorar y lo que es la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional que hoy estamos esperando. Creo que muchos de otros países internacionales ya lo tienen, lo que es la seguridad alimentaria, pero en el Perú lo que no estamos queriendo entender lo que es la soberanía alimentaria. Esa es una traba para muchos que no entienden, pero sin embargo lo que es la soberanía es pues nuestro, lo que es la soberanía es pues lo que estamos cultivando, lo que estamos sembrando, y a veces, muchas veces, otros congresistas que no conocen que realmente cómo es la vivencia en el campo, y a veces, muchas veces, hacen entender de que es una traba va a ser esta soberanía, porque la soberanía es pues de que lo va a competir, o si no, no le va a dejar lo que haya el libre mercado. Pero sin embargo ya lo tenemos, la ley del Tratado de Libre Comercio, ya está firmado y sacramentado y todo, y a la última final entienden de que esta soberanía, la ley que va a salir, le puede hacer traba.
Esa es totalmente confusión lo que hacen, pero sin embargo creo que en eso ya no estamos entrando, pero sin embargo nosotros quisiéramos que los pequeños agricultores que estén incluidos y además producimos más nuestro alimento sano que lo tenemos y por lo tanto creo que este alimento es nutritivo para todos los peruanos. Claudia, es curiosa la lógica de contradicción, ¿no? Por un lado tú dices bien que el alimento producido por nosotros mismos, por la pequeña producción, por las mujeres que lo hacen con amor, ¿no? Es un producto de calidad, pero por otro lado ese alimento no se paga el precio debido y entonces la pobreza en las zonas rurales está llegando al 66% y la pobreza extrema al 30%. Entonces producimos, pero a veces hasta por conectividad, por carretera, lo que producimos no llega a los mercados, cuando la calidad de los productos que se conocen en el mercado, como de la chacra a la olla, son evidentemente mejores, ¿no? Y de repente hay otros intereses que no quieren que esos productos originarios lleguen, porque hay de por medio ya más intereses económicos, patrimoniales o de mercado, puede ser interno o internacional. A tu criterio, ¿cómo trabajaríamos por mejorar la conectividad en el traslado de los alimentos a los mercados, tanto regionales como en el caso de las grandes ciudades? ¿Cómo ayudaría la organización de las mujeres para impulsar la conexión y el mercadeo de la producción agraria, de la pequeña y mediana producción? Bueno, primero creo que es también están dispuestos o son capaces, que se podría llamar los pequeños agricultores. Hay veces cuando ellos producen y también ven y dónde podrían buscarla económicamente suficiente, pero sin embargo hay veces no toman en cuenta nuestras autoridades regionales, locales, que ellos están también parte de eso, pero sin embargo creo que llamarle en todas las autoridades, en la población y en los pequeños agricultores que estén, ¿no? Y permanente contacto, y también creo que desde aquí nosotros podemos seguir también tratando de unidad de todos los pequeños agricultores para ya tener nuestros mercados fijos, y a veces son capaces, ¿no es cierto? Lo que es el papita light, lo que es el igual parecido también embolsadito, lo que están ya ofreciendo para los mercados hacia afuera, son capaces, inclusive acá en el mercado interno, y varios pequeños productores directamente están ya con sus etiquetas ofreciendo. Es para nosotros un avance, ¿no? Y principalmente, y muchas veces, pues, las autoridades no ven así, sino que los quienes son grandes exportadores, que se pueden, pero los pequeños no pueden ofrecer, ¿no es cierto? Pero sin embargo no es así. Entonces, gracias. Pero me parece, en caso de los pequeños agricultores, siempre van a estar atentos. Muchas gracias, Claudia. De hecho, hay toda una pugna que la congresista Cuari ha desarrollado en el Congreso para la aprobación de la ley, en la que, por supuesto, cuenta con el apoyo de la Mesa Parlamentaria de Mujeres. Gracias, Claudia, por estar con nosotros esta tarde. La Central de Noticias del Congreso de la República ofrece la más amplia información sobre el trabajo parlamentario. En la página web podrás encontrar todo lo relacionado al funcionamiento congresal: historia, funciones, reglamento, organización, el estado de los proyectos de ley, mociones, dictámenes, servicios parlamentarios e información sobre el trabajo que realizan diariamente los legisladores. Además, encontrarás enlaces con las cuentas de las redes sociales. En la página de Facebook se difunden las actividades realizadas y promovidas desde el Congreso de la República. En ella podrás dejar tus comentarios y opiniones. La cuenta de Twitter, con más de 115.000 seguidores, ofrece información al instante sobre las sesiones y el resultado de los debates en el Pleno, las comisiones y los diferentes grupos de trabajo. Finalmente, en el canal de YouTube, el Congreso de la República tiene registrados más de 1.500 videos, sesiones, conferencias, spots, reportajes y programas televisivos que permitirán conocer al detalle el trabajo congresal.
Congreso de la República. Información veraz y objetiva al instante. Amigos y amigas, conforme les habíamos anunciado, vamos a conversar en esta segunda parte del programa con el doctor Fernando Eguren López, director del CEPES, especialista en cuestiones agrarias y en general en toda la problemática rural del país. Doctor Eguren, gusto verlo, gusto de tenerlo también aquí en el programa. Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué diferencia así pedagógica hay entre los conceptos de soberanía, primero seguridad y después soberanía alimentaria? Porque en el debate parlamentario yo tengo la impresión de que no ha estado muy clara esta diversidad de conceptos y sus implicancias políticas. Bueno, el término seguridad alimentaria es un término que fue aprobado en una asamblea de la FAO en 1996. Y en esta definición de seguridad alimentaria se subrayaban 4 componentes muy importantes. Uno, que hubiese abastecimiento de alimentos, o sea, suficiente cantidad de alimentos en los diferentes países y regiones. 2, que estos alimentos fuesen accesibles para toda la población. En todos los países hay gente muy pobre, entonces parte de la seguridad alimentaria es que accedan todos. Que todos coman. Que todos coman, exactamente. El tercer elemento es lo que llaman el uso. Vale decir que lo que uno come tiene que ser nutritivo. Y en cuarto lugar está el elemento de estabilidad, es decir, que el abastecimiento, el acceso y el uso sea permanente, estable durante todo el año. Cuando se aprobó esto el año 96 en Roma, en una reunión de todos los países miembros de la FAO, en esos mismos momentos había una reunión de un gremio internacional que se llama Vía Campesina, que está conformado por organizaciones campesinas de todo el mundo. Ellos en esta reunión de los campesinos mostraron su desacuerdo con esta definición de seguridad alimentaria porque entendían que con los tratados de libre comercio y con la Organización Mundial del Comercio y con el control que tienen grandes empresas transnacionales sobre el negocio de alimentos, no bastaba decir que tenía que haber suficientes alimentos, etcétera, sino que había que poner en el centro, en primer lugar, el derecho de los países, de cada uno de ellos, de definir sus propias políticas. Como sabemos, en la discusión parlamentaria que ha habido acá, uno de los puntos era, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía estaban muy preocupados de que se incorpore el término soberanía alimentaria, porque se han firmado tal cantidad de tratados de libre comercio que le quitan las alas al gobierno peruano para definir políticas alimentarias de manera autónoma. Entonces, por eso es que hubo presiones para que no se incluya este término soberanía. Pero el concepto de soberanía no solamente se refiere a la autonomía de los países para tomar decisiones en materia alimentaria, sino que además incide en cómo se producen esos alimentos y quiénes los producen. Entonces ponen ahí, subraya mucho la importancia de las formas de agricultura no industrializada con escaso uso de insumos químicos, se rechaza totalmente la utilización de semillas transgénicas y pone en un lugar central el papel de la agricultura familiar en la producción de alimentos, así como en el papel de las mujeres. También en este concepto de soberanía alimentaria también se subraya la importancia de las costumbres y las culturas específicas que tienen los países. Entonces es una propuesta, es una manera, la propuesta de soberanía alimentaria es una manera de alcanzar la seguridad alimentaria. Vendría a ser eso. Claro, hay una relación entre ambos conceptos. Claro, ahora, hay versiones más radicales, ¿no?, de soberanía alimentaria. Incluso hay algunos grupos muy radicales que dicen que tiene que haber ya autarquía, cosa que es un imposible, No, incluso autarquía imposible. a nivel de comunidades, cosa que es imposible. Desde que existen excedentes de producción de alimentos hace miles de años, existe el comercio e intercambio de alimentos, ¿no?
Bueno, ahora el actual director ejecutivo de la FAO, Graciano da Silva, que es un brasilero que dirigió el programa Hambre Cero en el Brasil, él ha dado pasos importantes en acercarse al concepto de soberanía alimentaria, en el sentido de levantar el papel de la agricultura familiar, de los aspectos culturales, del cuidado de la biodiversidad, etc. El punto del comercio internacional viene a ser más delicado. Interesante porque se vincula la seguridad alimentaria con la promoción de la pequeña producción, con la calidad de la alimentación y con el progreso social, ¿no? Entonces, claro, esto tiene una lectura buena, digamos, desde el punto de vista del desarrollo. Pero lo interesante además es que no solamente la FAO, sino incluso el Banco Mundial, por razones tanto de seguridad alimentaria, pero también por razones de cambio climático, el deterioro de los recursos naturales, la crisis energética, la degradación de la biodiversidad, etcétera. En los últimos décadas prácticamente estos organismos internacionales han ido levantando la importancia estratégica de la agricultura familiar para enfrentar, es la que mejor puede enfrentar estos desafíos de la globalización. Y entonces, doctor Eguren, ¿por qué habría esta contradicción? Porque la hay, por algo no se ha querido aprobar, seamos sinceros, el concepto de más macro. Sí. ¿Qué relación tienen los tratados de libre comercio en estas materias de naturaleza alimentaria? Sí, bueno, a ver, para recordar el primer tratado de libre comercio importante que se firmó con los Estados Unidos, cuando se comenzó a debatir los términos del acuerdo con los Estados Unidos en lo que concerniente a la producción agrícola, los Estados Unidos exigieron que el Estado peruano no subsidiase a su agricultura. Cuando es decir, no subsidiase a nuestra propia agricultura. Claro, o sea, decían, estamos haciendo un acuerdo de libre comercio, eso significa que tiene que haber un intercambio de bienes, en este caso de bienes agrícolas, sin subsidios. Por lo tanto, ustedes, gobierno peruano, no pueden subsidiar. Pero cuando nosotros le pedimos a los Estados Unidos que ellos tampoco subsidien, ellos dijeron, no, nosotros, el tema de los subsidios que le damos nosotros a nuestros productores, eso lo vamos a ver en la Organización Mundial de Comercio. Ellos subsidian, nosotros no subsidiamos. Así. Es decir, no hay equidad, en otras palabras. No hay equidad, pero ahí la culpa no la tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos juega por lo suyo. No son nuestros gobernantes. Exactamente, ¿no? Son nuestros propios gobernantes que aceptaron esos términos. Como los tratados de libre comercio posteriores con otros países en mucho repiten ese tipo, digamos, de acuerdos, y además la violación de esos acuerdos, es decir, si el día de mañana el Perú quiere tener una política autónoma en materia alimentaria y elevar aranceles a la importación por las razones que fuere, o hacer subsidios, nos veríamos nosotros sometidos a sanciones internacionales, ¿no? O sea, hay un compromiso ya internacional, pero entonces, ¿qué alternativa hay? Siempre vamos a estar sometidos a no subsidiar nosotros y a que ellos sí subsidien. Esto resulta paradojal, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Ahí hay, digamos, dos caminos. Un camino es, como en todo acuerdo, digamos, en todo contrato, es que las partes, por consenso, modifiquen los términos del contrato. Claro. Ahora, me parece que es bien difícil que en el caso de los países retrocedan en las ventajas que han obtenido, ¿no es cierto? O sea, yo dudo, por ejemplo, que Estados Unidos acepte que la exigencia del gobierno peruano, si se lo plantease, de que Estados Unidos tampoco subsidiase. ¿Y otro camino, doctor? Bueno, el otro camino que yo veo que es de más largo plazo, porque efectivamente una ruptura de los acuerdos internacionales hoy día me parece que es políticamente inviable. No es correcto. ¿No? Lo que sí me parece es tratar de llevar esta discusión de soberanía alimentaria a otro nivel. A la Organización Mundial de la Salud. Exactamente, es decir, exigir que la soberanía alimentaria debe regir como derecho principal sobre todos los demás derechos por la materia de la que se trata. Que como una suerte de prelación. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, en materia alimentaria, las decisiones en materia alimentaria deberían ser soberanas respecto de cualquier otra materia, ¿no? Y que eso sea un acuerdo internacional. Entonces ya salimos del campo de que cada país es soberano por decir que el tema alimentario, ese tema se convierte en un tema soberano a los cuales todos los países tienen que someterse, ¿no? Gracias, doctor Eguren. En el fondo estamos advirtiendo
que no hay prelación de promoción de la pequeña producción en el país. Lo vamos a invitar nuevamente, doctor, porque nos parece muy importante, estratégicamente hablando, como viabilidad del país, este tema de la agricultura, porque la agricultura no puede ser solo para la exportación. Pero le voy a robar prioridad... 2 minutos de todas maneras. Sí, dígame. Se dio en mayo del año pasado se dio una ley de promoción de la producción de alimentos sanos para niños, niñas y adolescentes. Y se dio un plazo de 60 días para reglamentarlo. Y han pasado más de 300 días y eso no se reglamenta. Fue una ley muy discutida por la industria alimentaria y por las empresas publicitarias. No quieren que esa ley se aplique. Entonces hay una comisión que no está sacando esto. Se aprobó también una ley de protección al consumidor que obligaba al etiquetado de los alimentos cuando tenían insumos transgénicos. No se ha hecho el reglamento hace más de 400 o 500 días y tampoco se ha hecho. Luego está la ley que se aprobó en el Congreso el 1 de diciembre del año pasado. Se hizo una observación, esa observación tendría que estar este mes de marzo levantada para que comience a operar esta ley de seguridad alimentaria. Y finalmente la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria que fue aprobado el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, esperamos que no sea, ¿no es cierto? El 28 de diciembre necesita un plan de ejecución que sin el cual esta estrategia tampoco se puede implementar. O sea que ahí hay harto trabajo para llevar adelante este tema alimentario. Bueno, la agenda alimentaria está planteada desde la visión de los especialistas que trabajan cotidianamente el tema y aquí hay un reto también para la actividad parlamentaria. Gracias, doctor Eguren, nuevamente. Esperamos contar con usted para seguir hablando de estos temas que tienen que ver con el progreso del país. Me encanta. Con ustedes, gracias. Amigos, estaremos en otra oportunidad compartiendo temas que intentamos que pongan en la agenda nacional los problemas centrales del país, levantando además una imagen del Congreso que lamentablemente en los últimos tiempos está asignada básicamente por problemas y asuntos de naturaleza ética, pero en el Congreso también hay un debate de trascendencia que queremos hacer llegar a ustedes, queridos ciudadanos.